Primero, la satisfacción en cuanto al funcionamiento de las instituciones. Creo que es un valor que hay que rescatar, que ha funcionado la legislatura en su momento con el pedido de juicio político y con la destitución que se realizó. Y ha funcionado la justicia con los resortes que tiene para funcionar, y en ese sentido creo que hay que celebrar en una primera instancia este funcionamiento sano de las instituciones, que debería ser normal, pero que en nuestro país, digamos, cada vez que sucede así, hay que hacer un reconocimiento que esto así ha sucedido. El segundo, la lectura personal, que yo vengo señalando en el sentido de cierto avance. Ya prácticamente ha quedado sin campo de acción las cuestiones políticas no judiciables. Muchas veces se cuestionó ese punto, hubo una posición a partir del fallo en la causa Bussi por el ingreso en la Cámara de Diputados, donde prácticamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que no había ya campo de cuestiones políticas que no sean judiciables, salvo las intervenciones en las provincias y en los municipios. Yo veo en ese sentido una cuestión peligrosa en cuanto al avance del Poder Judicial en esta materia, y que prácticamente la legislatura y los poderes del Estado este sistema de peso y contrapeso se está desvirtuando en algunos aspectos. Vos lo que querés hacer mención a lo que se denomina el gobierno de los jueces. No sé si es el gobierno de los jueces, yo lo que hago mención es una cuestión muy clara. Antiguamente la designación de los jueces era designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de los poderes legislativos. Esto a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el ingreso de los jueces era una cuestión política no judiciable. Era una decisión política. El egreso de los jueces, la salida, la expulsión, que se los corra, para que todo el mundo entienda, era el mecanismo idóneo, es el juicio político. ¿Qué pasó con el juicio político? También siempre fue una cuestión política no judiciable en cuanto se respete el debido proceso y se respete la garantía de defensa en juicio. De hecho, tanto es así que se llama juicio político. Es un juicio llevado a cabo por el poder más político de los tres poderes del Estado, y donde la decisión que toma el cuerpo es una decisión netamente política. Nunca se ha avanzado en un juicio político sobre una decisión jurídica. Nunca se ha cuestionado un juicio político que se transforme esta comisión de juicio político en un órgano revisor de las decisiones judiciales. Esto claramente es así. En el caso Freidenberg, la decisión de la Corte ya avanza sobre una cuestión de fondo, porque entienden que la calificación que realizó la legislatura en cuanto al incumplimiento de los deberes de funcionario no fue acertada, y jurídicamente, porque no hemos explayado sobre una decisión jurisdiccional, cosa que no puede hacer la legislatura. La verdad es que nuestro ordenamiento jurídico, el Estado constitucional de derecho, supone que hay una sola cosa que es suprema, que es la Constitución. Por eso el gobierno es superior gobierno, pero no es supremo. Lo único supremo es la Constitución. Entonces, en toda la actuación del Estado, todos los actos del Estado, las leyes, las conductas de los funcionarios, las ordenanzas, los decretos, todos tienen que preservar el orden de atribuciones y de derechos que de manera suprema consagra la Constitución. Las cuestiones políticas no justiciables nacen por allá de 1800 en un caso de los Estados Unidos que se llama Luder versus Borden, y en la Argentina en la convulsionada presidencia de Sáenz Peña, en un caso que se llama Llerena, Cuyen con Llerena, en donde básicamente se intenta cuestionar el acto de la intervención, que en todo caso menciona Canevaro como una cuestión que todavía sigue siendo una cuestión política no justiciable. La verdad es que, digo desde la teoría, Alberto Bianchi, por ejemplo, dice, bueno, las cuestiones políticas no justiciables nadie las puede definir. Es más bien un listado de altas y bajas que en algunos casos son cuestiones políticas no justiciables y en otros no. Es decir, él dice, este es el principio que le permite a la Corte ser el 100% coherente, pero el 20% de los casos. Digamos, la humorada obviamente refiere a que hay casos en donde la justicia considera que no son justiciables y otros en los que sí. Indudablemente, tiene razón Canevaro en esto, es una noción que ha ido perdiendo validez y vigencia, y obviamente la doctrina siempre ha sido muy criticada. ¿Qué es una cuestión política no justiciable? En principio, nada en el Estado constitucional de derecho escapa al control de supremacía de la Constitución. Entonces, en este caso, en el caso de la doctora Freidenberg, que de eso estamos hablando, lo que la Corte ha merituado es que sí se ha afectado su derecho de defensa en la medida no procesal o del debido proceso, como indica Canevaro, sino en la medida en que la acusación refería a una forma de interpretar la ley que ha tenido la jueza.
Entonces, si la justicia no puede revisar, y en esto coincido con Carevaro, la merituación que hace la legislatura para ordenar el juicio político, la legislatura tampoco puede merituar la actuación de un juez en un caso concreto en cómo interpreta la ley. Obviamente uno al votar hace un juicio de valor. Evidentemente es una decisión que tiene un juicio de valor. Y el juicio de valor que nos realizó en la legislatura fue muy simple y hay que simplificarlo al caso. Cisterna era un remisero que trabajaba. Lo subió a Tolosa. Tolosa en el remis lo apuñaló. Lo bajó en el Mercosur, como vos bien señalabas. Se le sentó, le ató la mano, lo puso boca abajo, se le sentó en la cintura y le clavó 17 puñaladas. Esa persona, dentro del penal, tenía una calificación por drogas, tenía varias causas de violencia. Esa persona presentó un certificado médico diciendo: mi abuelo tiene artrosis, pido permiso para ir a visitarlo. A esa persona, la doctora Freidenberg le negó los permisos. Durante consecutivamente. Y de la noche a la mañana, sin que haya ningún motivo, le dio el permiso. Y Tolosa aprovechó ese permiso y se fugó. La verdad que tuvimos suerte, porque durante el lapso de la fuga no mató a nadie más. Porque si ese tipo en ese lapso mataba a alguien, hoy no estamos sentados acá. Porque no tendríamos caso para discutir. Porque estaríamos todos de acuerdo con lo que hizo. Lo que pasó es que se lo volvió a pescar, lo volvieron a capturar. Y en ese lapso no cometió ningún otro homicidio, por lo menos hasta ahora no se encontró nada. Los jueces duran en sus cargos mientras dura su buena conducta. La tarea de juzgar, y en tanto está encomendado a seres humanos, es una tarea que es falible. Si un juez se puede equivocar a usted, si usted por una equivocación lo va a correr, yo creo que eso no significa que dure mientras dure su buena conducta. Esto es lo que está en el fondo, creo que lo que sobrevive son concepciones diferentes acerca de qué es el sistema carcelario y qué es lo que hay que hacer con las personas que delinquen. Ahora, yo particularmente creo... Rodolfo, a veces me da la sensación que a los jueces no les gusta el escrutinio sobre sus actos, no les gusta que se publiquen sus decisiones. Bueno, mire, había un célebre juez de la Corte de los Estados Unidos, Holmes, que decía, el mejor desinfectante es la luz pública. O sea, yo particularmente quisiera que todas las sentencias de la Corte estén publicadas en Internet, como están las que tienen resonancia como esta, como la de Colegio de Abogados. No es lo que pasa en Tucumán. Yo no me hago cargo de eso porque yo no soy un defensor de ninguna corporación de jueces. Sí digo claramente, y en esto permítame señalar, que de la misma manera que ustedes señalan que la doctora Freidenberg es una académica de FUST y que es una persona que era una buena jueza, yo creo que si es una buena jueza no hay que... uno podrá en cualquier caso adoptar una decisión disciplinaria en el supuestamente caso en el que crea que haya habido un error. Lo que sí digo es que esa no es una causal para removerla de su cargo. El equivocarse, en todo caso, digo porque se planteó en la mesa, yo ni sé ni conozco los detalles del caso, pero sí digo, el cometer un error no es materia para remover a un juez, porque entonces la organización es otra. Nada obsta a que nosotros tengamos otra organización. Pero ¿sabe qué? Cambiemos la Constitución y cambiemos la ley y vivamos bajo otro esquema. Digamos, por ejemplo... Es que hay una cuestión ahí de fondo y señala bien el doctor, porque en realidad a nosotros los políticos, ¿qué nos vienen planteando? Que no reaccionamos ante determinadas circunstancias. De hecho, juicios políticos que hayan terminado con destitución son muy pocos. La Cámara anterior tuvo el honor, yo lo digo por lo menos como miembro del Tribunal y de la Comisión de Juicio Político de aquel entonces, de haber destituido 2 jueces. Ahora, casualidad, el caso Musi, que fue el propio Poder Judicial el que lo pidió, hubo planteos de cómo intervino la Comisión de Juicio Político, cómo no intervino, juzgamos o no juzgamos. Musi actuó en las 4x4, la famosa causa de las 4x4. Y lo pidió el propio Poder Judicial al juicio político. A ver, porque y nosotros una brasa que le quemaba, ¿no? Le quemaba. Ahora, para limpiarle, dicho con mucho respeto, para limpiarle los trapos sucios al Poder Judicial, venga el Poder Político.